La sanidad pública es un robo a mano armada. ¿Cuánta gente ha muerto porque ha llegado tarde a un diagnóstico de cáncer? Muchos. Imagínate por un momento que se nacionaliza el sector de la alimentación. Tú y yo nos moriríamos de hambre. Manuel Llamas. Manuel Llamas. Manuel Llamas. Director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana, también jefe de gabinete y viceconsejero de la Comunidad de Madrid y actualmente es analista económico de Libre Mercado. ¿Qué debería aprender el sector privado del público? Nada. Nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora, nunca hemos tenido tantos empleados públicos como ahora y nunca hemos tenido peores servicios públicos como ahora. Y la mayoría de estados se dedican a limitar libertades individuales y a sumir a la población en la más absoluta de las miserias. Un país como Argentina, que durante 80 años ha estado sumido en el declive como consecuencia del socialismo dominante, consigue con Javier Milei darle la vuelta y convencer a millones de argentinos de que la solución es justo la contraria de la que están pregonando sus políticos. España, que ahora estamos viviendo precisamente un proceso de argentinización, necesitamos un revulsivo. España necesita su particular Javier Milei. Por lo tanto, la solución al paro y la solución a la precariedad consistiría ni más ni menos que en... Muy buenas, Club del 1%. Hoy estamos aquí y tenemos un invitado mega especial. Sin precedentes, tenemos a un licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela con máster en Periodismo del Mundo y máster de Economía en la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Es además director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana, que recientemente premió también al presidente de la República Argentina, Javier Milei. Trabajó como redactor de Expansión, con también jefe de gabinete y viceconsejero de la Comunidad de Madrid y actualmente es analista económico de Libre Mercado. Muchísimas gracias por estar aquí, Manuel Llamas. Tenía muchas ganas de esto. Un placer. Un placer porque coincidimos en un evento en Barcelona y cuando tuviste tu ponencia, justo tenía a mi socio, te lo comentaba antes, digo, le tengo que entrevistar. No teníamos ni el podcast creado ni montado, pero ya te lo solté porque me encantó todo lo que dijiste. Estoy, segurísimo de que va a aportar muchísimo valor para la comunidad emprendedora que nos está escuchando y muchas gracias nuevamente por estar aquí, por tu tiempo. Pues el placer es mío, un auténtico honor el poder acudir a este espacio. Por cierto, lo tenéis montado a las mil maravillas y un auténtico placer el poder estar contigo. Muchas gracias y antes de nada me gustaría saber un poco cuáles son los inicios de Manuel Llamas, pero desde cuando eras prácticamente pequeño, ¿no? Una pequeña biografía, trayectoria de cómo llegas a todas estas iniciativas. Bueno, yo empiezo un poco todo empieza en la facultad. En la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de Santiago de Compostela. Yo nací en Madrid, viví en Madrid hasta los 13 años y luego me fui con mi familia a Galicia. Tengo parte de familia en Galicia, es gallega, de parte de madre. Y allí pasé toda mi adolescencia y luego hice la carrera. A la hora de escoger carrera, mis familiares me recomendaban que hiciera Derecho. Okay. ¿No? Que es lo típico, ¿no? Derecho mejor que políticas, cuando a mí realmente me llamaba más Ciencias Políticas y de Administración, porque creía que era una carrera que iba más con mi mentalidad, con mi forma de pensar, que me daba también un enfoque más amplio para tratar distintos temas. De hecho, no estaba del todo convencido, pero la cuestión es que finalmente les hice caso a mis familias. Una gran lección, porque de los errores también se aprende, y ahí aprendí, entre otras cosas, que tienes que tomar tus propias decisiones, sin dejarte, puedes escuchar, pero no que otros tomen decisiones por ti. Y sin embargo, en ese año pues me dejé llevar por las recomendaciones de algunos familiares que decían que tenía más salida a Derecho que Ciencias Políticas. Hice un año de Derecho y dije, esto no es lo mío, vuelvo a mi decisión original y empecé en Políticas. Allí descubrí a un grandísimo profesor, un grandísimo maestro, realmente mi mentor, que es el profesor Miguel Anxo Bastos Boueta, un gran economista, politólogo, que es un auténtico maestro de maestros. Que también lo cita mucho Javier Milei, ¿no? Efectivamente, es uno de los referentes, es el gran hacedor del lema de capitalismo, capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay más, ¿no? Bueno, pues este profesor me cambió la vida porque me descubrió el ámbito de la economía. Yo entré en la carrera sin conocimientos en materia de economía. Él me descubrió el ámbito de la economía, el ámbito del liberalismo. A partir de ahí empiezo a estudiar economía, me empiezo a especializar en el ámbito del liberalismo y cuando acabo la carrera, después de hacer
una tesina, 2 años de investigación académica, decido hacer un máster de periodismo y dedicarme al mundo de la comunicación. Ahí hago el máster de periodismo del Mundo, donde aprendí muchísimo, donde me enseñaron a redactar, a lo que significa informar, especializándome además en materia económica, y ahí empecé mi carrera como periodista, como analista económico, primero en Expansión, el gran periódico económico en España, y luego fiché por Libertad Digital, que es un periódico exclusivamente digital, el primer periódico digital nativo que nació en España, a la mano de Federico Jiménez Los Santos, gran comunicador también de este país, y pasé el papel al digital. No tenían una sección económica, me ficharon para crearla, y la creé además en un contexto muy particular, que fue en medio de la crisis financiera del año 2008-2009. Así que ahí también aprendí mucho, puse en marcha esa sección de economía, desarrollé mi carrera como redactor jefe de economía de libre mercado en Libertad Digital durante más de 10 años, y luego me surgió la posibilidad de sumarme a un proyecto político con la primera victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Me ofrece esta oportunidad el que era entonces consejero de Hacienda de la Comunidad, Javier Fernández Laschetti. Ficho como jefe de gabinete durante 2 años. Como sabes, fue una legislatura dividida en 2 partes. Los primeros 2 años el PP gobernó en coalición con Ciudadanos, pero luego hubo una crisis política en medio y la presidenta convoca elecciones. Y ahí se gana por mayoría absoluta. Y ahí pues vuelve a surgir la oportunidad por parte de Javier Fernández Laschetti, y me ofrece la posibilidad de ser viceconsejero de Economía, cargo que es el típico cargo que no puedes rechazar. Hay cosas que cuando se te plantean no es una cuestión de si quiero o no quiero, lo aceptas y punto. Porque la gente, en un paréntesis breve, para que él ya comunidad emprendedora, ¿qué es ser jefe de gabinete y luego viceconsejero? ¿Qué tipo de decisiones, qué tipo de involucraciones tiene? Pues el jefe de gabinete es la mano derecha del consejero. El consejero es, a nivel de comunidad autónoma, lo que es un ministro. Eso es. En el gobierno de España, ¿no? Y se encarga de un ámbito concreto. En nuestro caso era primero Hacienda y Función Pública, y después, en la segunda parte de la legislatura, se amplió también a Economía y Empleo. Entonces, ¿qué es un jefe de gabinete? El jefe de gabinete es la mano derecha del consejero y organiza el equipo. Es el que coordina tanto al grupo de asesores del consejero como a la responsable de protocolo, al responsable de prensa, y es el que coordina a los equipos, incluyendo con todos. Tienes una visión global, eres la mano derecha, el consejero es el que toma las decisiones, tú lógicamente estás acompañándole en la toma de decisiones estratégicas y también contribuyes a la hora de coordinar todo tipo de actos, de discursos, de políticas, de anuncios, y eres el que está en contacto con las diferentes partes, tanto de la consejería como del resto del gobierno. Es el filtro por el que pasa absolutamente todo, ¿no? Entonces es un cargo muy significativo, muy relevante, de plena confianza, lógicamente, del consejero, y lo que te permite es un enfoque también muy amplio, porque estás en contacto con los directores generales, con los viceconsejeros, con los jefes de gabinete del resto de consejerías. Ahí aprendí muchísimo, evidentemente. Yo, pues mira, llevo gestionando equipos desde hace muchos años, primero como redactor jefe y luego como jefe de gabinete. Creo que es lo más complicado, es la gestión de los recursos humanos, la gestión de equipos. Totalmente. Pero es donde más aprende también. Y esa es un poco la función de jefe de gabinete, es acompañar al consejero. La figura del viceconsejero es totalmente diferente. La figura del viceconsejero es una figura es un cargo público, con responsabilidad política, responsabilidad pública, y es un cargo de gestión. Ahí tienes que gestionar también un equipo, en este caso los directores generales de tu área, en este caso la viceconsejería de Economía, y tienes que asistir a actos. Ya no organizas actos, sino que tú eres el que protagoniza actos, el que tiene que dar los discursos, dar los mensajes, recibir a los diferentes empresarios o otros políticos, etcétera, que quieran tratar contigo. Es decir, ya es un cargo más de carácter institucional. Wow. La primera pregunta que se me viene con este respecto, y ya vamos avanzando con otros temas que tengo muchas ganas, pero ¿era lo que te esperabas cuando estabas estudiando
política, economía, luego ejercer con esta posición, ser mano derecha de prácticamente todas las figuras relevantes en la Comunidad de Madrid, ¿era lo que te habían vendido, lo que te esperabas? ¿Lo que tenías en mente? Cuando me ofrecieron entrar en la comunidad, ¿te refieres? ¿O antes? Sí, o sea, por ejemplo, en el mundo empresarial hay una gran frustración para los emprendedores que al final puedes estudiar administración de empresa y luego la realidad de montar tu empresa es completamente otra historia a lo que has estudiado en los libros. Entonces mi pregunta va más por si te esperabas que la política, viviéndola en carne propia, era lo que tenías en mente a nivel estudio. Bueno, sí, en parte sí, porque lo que me permitió mi carrera de ciencias políticas fue tener una visión muy global y también muy, muy en profundidad sobre lo que significa la política, ¿no? Y además tuve muy buenos maestros. O sea que desde ese punto de vista tampoco me sorprendió una vez la diferencia entre teoría y práctica. Además, de una u otra forma, yo siempre he estado muy metido en política, siguiendo mucho la política, porque también toda mi labor como periodista, como analista económico, pues lógicamente sabes cómo funciona la política, aunque sea desde fuera, sigues la actualidad política y económica, estás en contacto con políticos. Lo que pasa es que, claro, una vez que entras, lógicamente, pues la ejerces, ¿no? Sí, Cambias el enfoque. Pero no me sorprendió para nada. Y lo que sí tengo que decir, todo depende, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito de la política, en general en la vida, de las personas de las que te rodees. Y yo he tenido la gran suerte, hasta el momento en mi vida, de tener grandísimos jefes. Y el hecho de poder trabajar mano a mano con Javier Fernández Lasqueti, que es un político, además de ser una persona profundamente honesta, profundamente seria, gran trabajador, una persona muy trabajadora, es lo típico, ¿no? Como la figura del empresario. El empresario un buen empresario es el primero que llega al trabajo, el primero que está trabajando de primera hora y el último que se va. Bueno, pues Javier Fernández Lasqueti exactamente igual. Un gran trabajador, con una gran honestidad, con una gran capacidad intelectual y del cual he aprendido muchísimo. Entonces, la política, al final, la experiencia que te llevas también es un poco del equipo con el que estés rodeado. Y desde ese punto de vista, pues no hay grandes diferencias entre lo que estudié y lo que finalmente pude experimentar. Qué bueno. Yo voy a ir abriendo un poco el melón con distintas preguntas muy abiertas. La primera que se me viene a la mente es, ¿cuál es el propósito para ti de un gobierno? y si también se corresponde a lo que se estudia en texto de definición de gobierno y qué es para ti un gobierno. La principal función a la que se debería dedicar un gobierno es a mejorar la vida de la gente. Pero a mejorar la vida de la gente no significa... O sea, básicamente se debería sustentar en tres cosas. El gobierno, como tal, por definición, o el Estado, ejerce el monopolio exclusivo de la violencia. Entonces, eso ya, per se, es algo inmoral, ¿no? Porque solo tú puedes tener la violencia. Entonces, la única forma de justificar mínimamente ese monopolio exclusivo de la violencia es, desde mi punto de vista, que las funciones políticas o las funciones del gobierno se limiten a lo estrictamente imprescindible y necesario, que desde mi punto de vista son tres funciones, lo que los liberales clásicos denominan Estado mínimo. El Estado mínimo es defensa, es seguridad y es justicia. Incluso la justicia, si me apuras, podría ser provista por medios privados, de forma mucho más eficiente y más barata, pero no vamos a entrar en debate. La cuestión es seguridad, defensa y justicia. Y a partir de ahí, lo que debería hacer un gobierno es garantizar el mayor margen de libertad individual posible para que la población y las personas puedan lograr sus objetivos y sus fines a nivel individual. Pero eso, que es el deber ser, no tiene nada que ver con la realidad, es decir, con el ser. Y la mayoría de estados, la mayoría de políticos, la mayoría de gobiernos se dedican a justo lo contrario, a limitar y a restringir libertades individuales. Y en muchos casos a frustrar la consecución de fines individuales legítimos y asumir a la población en la más absoluta de las miserias. Vamos a entrar en la segunda de esas dos que has mencionado, la seguridad social específicamente.
¿Cuáles son tus opiniones con respecto a seguridad social? Podemos entrar también en verticales como los impuestos, están bien distribuidos, etc. Te la hago abierta. La seguridad social es un robo, es un fraude. La seguridad social, además, es totalmente inmoral porque tiene un doble perjuicio. No solo te condena a tener unas pensiones cada vez más bajas, y si quieres podemos explicar por qué, sino es algo mucho peor, te impide ser millonario. Y si quieres lo comentamos. Sí, por favor. ¿Cómo? A ver, la seguridad social, para empezar, es un delito. O sea, la seguridad social es una mafia organizada, criminal, que debería ser absolutamente disuelta, extinguida, y sus responsables deberían ser encarcelados. ¿Y por qué te digo esto? Porque la seguridad social es un fraude piramidal. El esquema Ponzi, que inventó en Estados Unidos un nacional norteamericano de origen italiano, consiste básicamente en que tú, bajo una promesa, a tus inversores les prometes una determinada rentabilidad, pero la rentabilidad de los inversores se sustenta en la capacidad que tienes tú para engañar a nuevos clientes y que entren. De tal forma que los que se quieren ir de ese esquema y con su dinero y sus beneficios, únicamente puedes cumplir tu promesa si engañas a otros y con su dinero procedente de esa estafa o de ese fraude, pagas a los primeros. Pero el esquema se viene abajo en el momento en el que dejas de captar nuevos clientes o de engañar a nuevos clientes. Eso es una estafa piramidal y eso está recogido en el Código Penal. Si tú y yo, Jorge, nos ponemos de acuerdo ahora y montamos un esquema Ponzi, si nos descubren, mañana podemos ir a la cárcel. Pues bien, la Seguridad Social hace justamente eso. El gobierno hace justamente eso. Pero es perfectamente legal. Pero claro, es la Seguridad Social. Entonces, ¿cómo funciona la Seguridad Social? Funciona de la siguiente forma. Tú y yo estamos trabajando y nosotros pagamos cotizaciones sociales, sea como trabajador por cuenta ajena o sea como autónomo. Ese dinero nos dice el gobierno, no, tú cotizas y eso te va a dar derecho. Y yo te digo, no, la realidad no es esa. Nadie nos garantiza lo que vamos a cobrar en el futuro en materia de pensiones. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tú y yo cada mes, nuestras cotizaciones sociales van el 100% al pago de pensiones y prestaciones públicas para los jubilados y pensionistas mes a mes. Entonces, ese dinero no se guarda ni se invierte. Ese dinero va directamente a pagar pensiones. Por eso es un esquema de fraude piramidal, porque en última instancia la sostenibilidad del sistema se sustenta sobre la posibilidad de que cuando nosotros, que ahora somos trabajadores, seamos pensionistas, los que vengan detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, sean lo suficientemente numerosos y también productivos para pagarnos las pensiones. Por lo tanto, nuestras futuras pensiones va a depender de los que vienen detrás. Eso en primer lugar. ¿Están garantizadas las pensiones en España? Sí, están garantizadas. En España vamos a cobrar pensiones públicas sí o sí. Lo que no nos dice el gobierno ni los políticos es cuánto. Y esta es la clave. Porque ahora mismo, de media aproximadamente, un jubilado en España cobra de pensión algo más del 80% de su último sueldo, en términos medios. Tú te jubilas con una pensión equivalente a más del 80% de tu último sueldo. ¿Qué es lo que no te dicen los políticos españoles? Es que ese porcentaje se va a ir reduciendo con el paso del tiempo. Y cuando tú y yo nos jubilemos, posiblemente sea el 50% o menos del 50%. Claro, y ahí tenemos un problema, porque cuando nos jubilemos no vamos a poder mantener nuestro nivel de vida, el mismo nivel de vida que teníamos cuando estábamos trabajando, porque si nuestra pensión pública representa el 50 o el 40% de nuestro último sueldo, ay amigo, tenemos un problema. De ahí precisamente la importancia de ahorrar y la importancia de invertir para garantizarte o complementar esa pensión pública. Y eso no nos lo cuentan. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la razón de que vaya a reducirse nuestro poder adquisitivo cuando seamos pensionistas? La razón se explica. Hay varios factores, pero el fundamental es el declive demográfico. En España es una población envejecida que cada vez se va a envejecer más con el paso del tiempo. De aquí al año 2060 va a crecer de forma muy sustancial el número de jubilados y, sin embargo, el número de trabajadores, es decir, los que nos tienen que garantizar las pensiones, van a ser en un número más reducido. Se va a ir reduciendo. Por decirlo así, los que nos deberían pagar las pensiones
dentro de 30 años no han nacido y por lo tanto vamos a tener un problema. Y esto no se va a sustentar o no se va a solventar, como dicen algunos, con la llegada masiva de inmigrantes, porque los inmigrantes en última instancia, si cotizan, lógicamente también van a tener derecho a cobrar una pensión el día de mañana, con lo cual estás postergando el problema y en última instancia todo dependerá no solo del número de migrantes, sino de la cualificación y la productividad de esos inmigrantes. Y lo que sucede en España, a diferencia de otros países como Suiza, como los países del norte de Europa o como Estados Unidos, en España, igual que en otros países de Europa, acogemos inmigrantes, vienen inmigrantes, pero su productividad es más baja. Con lo cual, tampoco solventamos ese problema. Qué locura. Me encanta escucharte y ojalá que muchos se abran de mente con toda esta realidad de la que estamos viviendo. Quiero ir saltando de tema en tema por exprimir tu conocimiento. Eres la figura que ha traído a Javier Milei a España, no una, sino varias veces ya. Y quería, un poco preguntarte cómo ves el efecto Javier Milei, también cómo es conocerle, cómo le ves como figura y también, si puedes resumir cuáles crees que han sido sus estrategias de éxito y a lo mejor cómo se puede replicar en un país como España o si no es replicable ni comparable, que también muchos dicen que no lo es. Bueno, Javier Milei es como lo se ve, no hay ni trampa ni cartón. Hay muchas y tú... O sea, sin cámara es... Sin cámara es exactamente igual. Tú conoces también a muchos empresarios, muchos emprendedores, gente del mundo de la comunicación, y hay gente que tiene un doble perfil, que es de una forma ante la cámara y de otra totalmente diferente en privado. No, Javier Milei es ni trampa ni cartón. Es lo que es. Él es así. En segundo lugar, ¿qué es lo que supone Javier Milei? Bueno, Javier Milei es un fenómeno a nivel político y a nivel de comunicación. Javier Milei es un político excepcional en el sentido de que no es común. ¿Y por qué no es común? Bueno, tiene varias características que lo hacen especial. En primer lugar, no es político de profesión. No es político de carrera. Tiene su profesión, tiene su carrera, él es profesor, es conferenciante y se ha ganado la vida muy bien durante toda su vida profesional y es un outsider, por lo tanto. Es una persona que, debido a la lamentable situación que sufre su país, Argentina, especialmente durante la pandemia, hay que recordar que tan solo hay 2 países ricos en el mundo que mantienen restricciones muy duras durante mucho tiempo, el llamado gran confinamiento, y son Argentina y, España, en segundo lugar. Aquí estuvimos confinados durante meses y se mantuvieron las restricciones durante muchísimo tiempo. Bueno, en Argentina fueron incluso más duros y mantuvieron a la gente encerrada en sus casas durante más tiempo incluso que en España, durante meses. Bueno, en ese particular contexto donde el país estaba, ya es un país pobre, pero si encima el gobierno te impide trabajar y al sector productivo lo ahoga y lo asfixia, pues imagínate cuál es la situación de la población, ¿no? Entonces, en ese particular contexto, Javier Milei, que como digo era un outsider y que ya empezaba a tener mucha relevancia a nivel mediático, decide dar el paso y decir, voy a entrar en política. Porque aquí, como bien él dice, si los que nos han llevado a esta situación son los que gobiernan y no hay alternativa, votar a los mismos significa mantener el problema en el tiempo. Y decide dar el salto, lo cual hay que verlo en perspectiva, lo cual significa sacrificarse, porque realmente es un sacrificio. La política es un ámbito muy duro, como yo digo siempre, es una máquina de triturar carne. Es decir, es realmente complejo y realmente duro, por lo tanto, toma esa decisión. Por lo tanto, primer punto, es un outsider. En segundo lugar, también es un político que no es al uso porque sabe de lo que habla, y esto es algo muy importante. La inmensa mayoría de políticos no tienen ni puñetera idea de lo que hablan, lo cual no significa nada, ¿eh? Lo cual significa que si tú eres un buen político, lo que tienes que hacer es rodearte de gente muy buena que te sepa aconsejar. Exacto. En el caso de Javier, sabe de economía y además sabe de la economía correcta, que es la economía liberal, la economía de la escuela austríaca. Por lo tanto, eso también lo hace especial. Sabe de lo que habla. Y en tercer lugar, tiene una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de convicción. Es capaz de hacer entender conceptos complejos, como la economía, de forma sencilla.
Y en tercer lugar, gracias a la forma de transmitir esos mensajes, tú imagínate, Jorge, que nos dan una conferencia masterclass sobre la ley de la oferta y la demanda y un académico con voz tenue, plana, especialmente en un discurso profundamente prolijo. Nos dormimos. Es decir, por mucho totalmente. que nos interese el tema, nos dormimos. Imagínate ganar unas elecciones. Bueno, pues Milei es justo lo contrario. Milei lo que transmite no solo lo transmite bien, sino y lo transmite de forma sencilla, sino que lo transmite de forma efectiva. Logra convencer, le pone pasión al mensaje. Y además le da espectáculo, porque en la política también tiene un punto de show. Y eso es lo que le hace tan especial. Tanto es así que una persona, Javier Milei, ha logrado algo impensable en Argentina, que es ganar, y esto es importante, la guerra cultural. Es decir, la tan importante batalla de las ideas. Un país como Argentina, que durante 80 años ha estado sumida en el declive como consecuencia del socialismo dominante, consigue con Javier Milei darle la vuelta y convencer a millones de argentinos de que la solución es justo la contraria de la que están pregonando sus políticos. Yo por eso siempre digo, España, que ahora estamos viviendo precisamente un proceso claro de argentinización, nos estamos argentinizando, necesitamos un revulsivo. España necesita su particular Javier Milei. Efectivamente. Eso justo también mi segunda pregunta, pero voy a hacer un paréntesis también, porque a mí me parece desde fuera el caso Javier Milei que trasciende más allá de Argentina, sino como se ha posicionado como un icono mundial. Muy mal ejemplo y no tiene nada que ver, pero como lo que fue Che Guevara, ¿no? Por ejemplo, icono mundial, ¿no? Entonces, o Simón Bolívar o cualquiera ¿no? El tema es, ¿crees que Javier Milei también va a liberar o quiere estar en esa lucha a nivel mundial? O sea, es un propósito mayor, como a lo mejor podemos ver Elon Musk que piensa ya en la humanidad en sí, no piensa únicamente en su negocio. Y si es así, ¿qué tipo de figura podemos tener aquí en España o cómo podría ir esa vuelta, por decirlo así? Bueno, yo creo que a lo que se dedica fundamentalmente Javier Milei durante los últimos años, desde que descubre la Escuela Austríaca la economía y descubre también que tiene éxito también a nivel de comunicación, es a la guerra cultural, es a la batalla de las ideas. Y esto no solo lo hace en Argentina. Milei se ha convertido en un fenómeno a nivel global y solo hay que ver la atención que acapara en los medios de carácter internacional. Él ha concedido entrevistas para no solo en Argentina, sino también a canales internacionales, también algún canal de YouTube muy seguido, con éxito récord total, batiendo todas y cada una de las estadísticas, con 300 millones de visualizaciones, etcétera. Por lo tanto, él está dando también la batalla de las ideas a nivel global. Eso es. Y la prueba, desde mi punto de vista, es su histórica intervención en el Foro de Davos. El Foro de Davos, para que nos entendamos, es un particular club, una reunión anual en donde se congregan tanto políticos y jefes de Estado de muchos países como empresarios y CEOs de grandes multinacionales. Pero donde el discurso que subyace es un discurso absolutamente comunistoide, socialistoide, intervencionista. Son los grandes hacedores de la Agenda 2030. Esto de no tendrás nada y serás feliz, que es aberrante. Los que defienden prohibir, restringir o gravar con impuestos abusivos para, en teoría, combatir un cambio climático que nos va a llevar a la extinción, lo cual es mentira, es un gran engaño, el gran engaño en nuestros tiempos. Y en definitiva, los que en última instancia se benefician con ese tipo de medidas, porque ¿a quién beneficia el intervencionismo público? ¿A quién beneficia que el Estado tenga cada vez más poder y más recursos? Beneficia a los jefes de Estado que van a ese foro de Davos y beneficia a los CEOs y directivos de muchas multinacionales que tienen relación directa con esos jefes de Estado y cuyos contratos y negocios en gran medida también dependen del Estado y la financiación pública. Por lo tanto, en realidad es un discurso tremendamente erróneo y tremendamente pernicioso que en última instancia les beneficia a ellos. Pues bien, Javier Milei fue allí, a Davos.
y les dijo en la cara, a los jefes de Estado y a los grandes empresarios. Les dijo, os estáis equivocando, sois unos traidores, nos vais a llevar a la ruina, vuestras recetas nos conducen a la ruina, el socialismo no es la solución, la solución es la libertad. Y eso causó sensación. Lo nunca he visto, desde luego. Bueno, ahora luego tengo un par de preguntas más sobre este respecto, pero quería saltar más a España. Y pregunta abierta también, ¿por qué crees que hay tan pocos ricos en España? ¿Por qué crees que la mayoría, si tú pillas el listado Forbes 100, el 99% de los que figuran en ese listado, los hombres más ricos en España, son de segunda, tercera generación, a excepción de Amancio Ortega y alguno más? Entonces, ¿por qué crees que sucede esto en España? Yo creo que hay dos claves. En primer lugar, una cuestión cultural y en segundo lugar, una cuestión institucional. La cuestión cultural, el empresario en España es mal visto y esto es algo terrible. En España tenemos un problema y nuestro principal problema, nuestro principal pecado capital es la envidia. La envidia para mí es el peor de los pecados capitales, lo peor. Porque no solo te haces daño a ti mismo, porque la gula, por ejemplo, ¿no? La gula por lo menos disfrutas. Dices tú, bueno, pues mira, yo me quiero hartar a comer. No le haces daño a nadie, en primer lugar, solo te haces daño a ti mismo, pero disfrutas haciéndote daño, ¿no? La envidia es todavía peor, porque primero, te haces daño a ti mismo, porque ser un envidioso significa amargarte la vida, y en segundo lugar, ahí está la envidia sana, es decir, que, oye, yo quiero ser como tú, y está la envidia mala, y España padece la envidia mala. La envidia mala es, has triunfado, quiero que fracases. Hay un dicho muy típico que a mí me gusta siempre exponer, que es la gran diferencia entre Estados Unidos y España. En Estados Unidos, el dicho dice lo siguiente, hay un indigente, una persona pobre a la puerta de un hotel de lujo y ve que llega justo a la puerta un gran deportivo y sale un empresario de éxito, rico, millonario, con una despampanante mujer a su lado y entra en el hotel. Entonces, lo que piensa esa persona pobre es, algún día seré como tú. En España, el indigente español piensa, algún día serás como yo. Esa lo cambia absolutamente todo. Entonces, hay una cuestión cultural que es perniciosa. En España se condena al empresario, se condena a la gente de éxito, y eso es problemático porque, lógicamente, el incentivo social es al de, bueno, no destaques mucho, mejor, hijo mío, que te hagas funcionario. Vida tranquila, relajada, trabajas poco y te dejas de problemas. Y al empresario se le ve como un loco. Por lo tanto, hay un factor cultural muy importante. Y luego, el factor institucional. El factor institucional es tremendamente influyente porque en España se sanciona y castiga la riqueza. Y si tú sancionas o castigas algo desde el punto de vista institucional, es un incentivo muy fuerte para que pues no surja o no se genere riqueza o no se generen ricos. ¿Cómo se castiga la riqueza en España? De múltiples formas. En primer lugar, con los impuestos totalmente confiscatorios, totalmente abusivos. Es una vergüenza que en este país, Hacienda, para empezar, considere que eres una persona rica si ganas más de 60.000 euros. Eso es una vergüenza porque en cualquier país mínimamente rico, bueno, mínimamente no, pero en cualquier país rico, de verdad que hay muchos, en España, en Europa, en América y ahora cada vez más en Asia, una familia norteamericana media, lo normal es ganar 120, 150, 200.000 $ al año. Lo más normal del mundo. En España, a partir de 60.000, te tratan como millonario. Hacienda te trata como millonario y te machaca. Claro, si tú a partir de un determinado nivel de renta ves que Hacienda, que es una panda de parásitos y son una panda de ladrones con todas las letras, cuando me refiero a Hacienda me refiero al aparato estatal, se lleva la mitad o incluso más de lo que ganas, oye, me quedo aquí, no me compensa matarme, deslomarme, triturarme la cabeza para ganar más dinero, tener más éxito y que mis negocios vayan mejor o ser un mejor trabajador y mucho más productivo, si más de la mitad de lo que gano se lo lleva Hacienda. Pues eso te genera también, digamos que un tope. Dices, bueno, hasta aquí, ya estoy cansado, estoy harto de que me roben tanto, no voy a producir más. En segundo lugar, para los grandes patrimonios,
En este país hay algo que es aberrante, que se llama impuesto de patrimonio, que ya es lo más lesivo que te puedas imaginar, porque te crean un impuesto en el cual no es un impuesto sobre lo que ganes, sobre tus beneficios, que te quita algo, una parte de lo que ganas. No. En este caso es por lo que tienes. Es decir, a partir de un determinado nivel de patrimonio, Hacienda se lleva su parte. Se lleva el 2, 3, 4%, con independencia de si esos activos generan o no generan. Entonces, es algo absolutamente confiscatorio que está eliminado por completo en la inmensa mayoría de países. Tan solo España y algún ejemplo más es de los poquísimos países de carácter excepcional que mantienen un impuesto tan injusto y lesivo como el impuesto de patrimonio. Estas dos razones, la cultura social que existe en España y el ambiente institucional, es desde mi punto de vista lo que explica que haya tan pocos ricos. Ojalá, yo a diferencia de lo que se suele decir, no, los ricos, ojalá fuéramos todos ricos. Claro. Lo que debería hacer un político, lo que debería desear un político es que cuantos más ricos haya en su país, muchísimo mejor. Que toda la gente que viva en su país sean ricos y cuantos más ricos, mejor. Todos aspiramos a ser ricos. Vamos, a lo mejor, y si no aspiras a ser rico, pues me parece estupendo. Es tu fin y es tu objetivo, tu forma de pensar, me parece muy bien. Pero a todo el mundo, desde luego, le gusta vivir bien y le intenta mejorar sus condiciones de vida. Bueno, pues en España se castiga precisamente eso, se castiga la riqueza. Yendo en esa línea, muchas veces esta envidia proviene del sentimiento, ¿no? Mucha gente incluso me ha llegado a debatir el tema de la meritocracia, que el único vehículo, la única forma de ser rico es heredando o viniendo de familia adinerada, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y si también se relaciona con lo último que acabas de mencionar. Bueno, pues es una gran mentira, es un grandísimo engaño y una grandísima falacia. Fíjate, te pongo varios ejemplos. Tú comentabas el índice de fortunas a nivel mundial y en el caso de España que muchas son de carácter hereditario. La riqueza no está dada y esto es algo que mucha gente no entiende. La riqueza se crea y se destruye. De hecho, nuestro estado natural como ser humano es la pobreza. Lo que estamos experimentando, lo que hemos experimentado en los 2 últimos siglos y lo que estamos experimentando nosotros ahora es algo excepcional en la historia del hombre. Nunca, jamás hemos vivido mejor que ahora, desde que el hombre es hombre. Nunca, jamás en la historia hemos vivido mejor que ahora. Prueba de ello, bueno, hay muchos, ¿no? Pero en los 2 últimos siglos la población mundial se ha multiplicado por más de 10, 20 veces. Cada vez somos más y cada vez vivimos mejor. ¿Por qué digo que nuestro estado natural es la pobreza? Porque nosotros venimos al mundo sin nada. Empezamos en las cuevas, y a partir de ahí hemos ido evolucionando. Pero lo que nos ha permitido este nivel de progreso se produce justo en el momento en el que nace, se desarrolla y se expande algo que se llama capitalismo con la revolución industrial. Y eso ha permitido que cada vez seamos más y cada vez vivamos mejor. Y en los países profundamente capitalistas, que el capitalismo es la combinación, como dice mi profesor, queridísimo y admirado profesor Bastos, es la combinación de lo que ya hemos dicho, capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay más. Si a eso se le suma libertad individual, libre mercado, los países más libres económicamente o más capitalistas son los que ostentan un mayor grado de bienestar económico, son los más ricos. Y los menos libres, los que están más controlados por el poder político, por el poder estatal, son los más pobres. Solo hay que ver la diferencia entre Cuba, donde todos viven en la miseria, excepto el 0,1% de la población, que es la élite política del régimen castrista, y Suiza, donde todos son, vamos, comparados con España, millonarios, sin ningún género de dudas. O Liechtenstein, o Luxemburgo, o Irlanda, donde la renta per cápita ronda ya los 80.000 euros al año. Pues bien, como digo, la riqueza se crea y la riqueza se destruye. La riqueza no viene dada. Y desde este punto de vista, lo que tenemos que fomentar es precisamente sociedades cada vez más ricas. Otro ejemplo de que la riqueza no viene dada. Las mayores empresas del mundo,
comentabas el índice de ricos. Ahora yo te pongo el índice de las empresas de mayor capitalización a nivel mundial. Las mayores empresas del mundo hace 50 años no tienen nada que ver con las mayores empresas del mundo hoy. Las empresas también nacen, crecen y mueren. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, si la riqueza no viene dada, sino que la riqueza se crea, lo que hay que preguntarse es cuáles son los factores que permiten crear esa riqueza. Y ya a nivel individual, vayamos al caso de empresarios. Es mentira que la riqueza sea, como digo, algo dado que además se hereda. Y por lo tanto los ricos lo son porque lo han heredado sus padres. Hay muchísimos estudios al respecto de cómo una gran herencia empresarial, finalmente sus herederos terminan en la más absoluta ruina porque el fundador de la empresa, que era el gran genio, el gran trabajador, el que monta el imperio, luego lo despilfarran y lo dilapidan sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Entonces, eso está demostrado con datos. De hecho, es muy difícil, y tú bien lo sabes como emprendedor, como empresario y como buen conocedor del ámbito empresarial, que uno de los momentos críticos de la vida de una empresa es el momento de la sucesión. Cuando muere el gran hacedor, el gran fundador, el gran empresario, el gran CEO, y se lo tiene que legar a sus hijos. ¿A quién se lo lega? ¿Cómo se lo lega? ¿Se lo deja a un ejecutivo o se lo deja a su hijo preferido o al más diligente? Exacto. Entonces, ahí mueren muchísimas empresas. De hecho, el ratio de supervivencia de una empresa, pues oye, la inmensa mayoría nacen, crecen, como digo, y muchas de ellas acaban desapareciendo. Por lo tanto, es mentira. Es mentira eso de que solo puedes ser rico si heredas. No, los ricos de verdad se crean. Son personas de éxito, empresarios hechos a sí mismos. Y en España tenemos muchos ejemplos de ello. Y tú antes citabas dos que a mí siempre me gusta destacar. Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, líder indiscutible del sector textil, que ha puesto a España al mejor nivel, o sea, la empresa puntera en su sector a nivel mundial. No hay nadie comparable con Inditex. Empezó en una mercería, en un pueblo de Coruña, haciendo batas para amas de casa. Bien, y tú ahora, ese es un ejemplo. Juan Roch, Mercadona. Yo soy cliente de Mercadona, de momento. Porque si me falla, no tengo ningún problema en cambiar de supermercado. ¿Por qué soy cliente de Mercadona? Me ofrece buen producto al mejor precio. Me atiende a las mil maravillas. Cuando voy a Mercadona, pregunto a cualquier trabajador alguna duda o alguna cuestión, oye, ayúdame o recomiéndame esto, y te atienden a las mil maravillas. Eso es también una cultura empresarial. Juan Roch le dice a sus trabajadores, yo no soy tu jefe, tu jefe es el cliente. Eso te cambia por completo la perspectiva. Mercadona se ha convertido en líder en el sector de los supermercados debido precisamente a ese tipo de cultura y debido precisamente a la gran capacidad que tiene un empresario como Juan Roch. Por cierto, el hecho de ser la mejor empresa, la empresa puntera, es lo que permite, en última instancia, garantizarle a sus trabajadores un mejor nivel salarial. Los trabajadores de Mercadona son los mejor pagados en su sector. Los trabajadores de Inditex son los mejor pagados en su sector. Solo hay que acercarse a La Coruña para ver cuál es el nivel de renta, cerca del pueblo donde tiene las instalaciones Zara. Pues bien. Justo te quería preguntar sobre qué opinas de ahora se habla mucho de precariedad laboral. ¿Crees que se deberían de subir los sueldos como se está exigiendo? También, ¿qué piensas de las nuevas generaciones que están más preparados que nunca pero no encuentran trabajo? ¿Cómo ves ese sector de profesionales? Bueno, la precariedad laboral en España es consecuencia directa de la nefasta regulación laboral que existe en este país. En este país tenemos un mercado laboral absolutamente rígido, intervenido y controlado por los políticos. No hay un mercado de trabajo libre, no hay contratos laborales libres. Tú y yo, si quisiéramos acordar una serie de condiciones libres y voluntarias, que es como debería ser todo, no podríamos hacerlo. Nos tenemos que atener a una regulación laboral que su desarrollo ocuparía toda esta sala y mucho más, una serie de convenios colectivos que te marcan las condiciones. En este país es muy caro despedir y como es muy caro despedir, al mismo tiempo es muy caro contratar. Además, buena parte de tu sueldo se lo lleva Hacienda.
con lo cual tienes sueldos bajos. La gente no lo sabe, pero Hacienda se lleva, o el Estado, se come aproximadamente el 44% de tu sueldo real. Cuando hablo del sueldo real, incluyo las cotizaciones sociales que paga la empresa, porque eso forma parte de tu sueldo real. La empresa al final lo que te está pagando es el coste laboral total. Eso es lo que la empresa está dispuesta a pagar por ti para que tú trabajes. Si una parte se lo exige la seguridad social, ese no es problema del empresario, ni es problema del trabajador, es problema político. Pero eso forma parte de tu sueldo real. Por lo tanto, los bajos sueldos en España se explican en parte por eso, y la precariedad que existe en España se explica precisamente por el hecho de que hacer un trabajador fijo se convierte en una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Porque los costes laborales son muy altos y especialmente los costes de despido, si finalmente tienes que hacer algún ajuste en tu empresa, son todavía mayores. Por lo tanto, si encareces el despido, encareces la contratación y al final acabas encadenando contratos temporales. No es casualidad que España, que tiene el mercado laboral más rígido del mundo, el más intervenido, es precisamente el país que tiene la tasa de paro más alta del mundo desarrollado, la OCDE, casi el 12%, la tasa de paro más alta a nivel juvenil, casi el 30%, y la mayor precariedad laboral. Por lo tanto, la solución al paro y la solución a la precariedad consistiría ni más ni menos que en liberalizar el mercado laboral. Y eso sería suficiente añadiendo una línea a todo ese mastodonte de regulación laboral que existe en España. Y esa línea debería decir: todo lo anterior es válido siempre y cuando trabajador y empleado no acuerden voluntariamente lo contrario. Que tú libremente acuerdes tus condiciones laborales con tu empleador. Eso sería la libertad laboral en España y significaría que dejaría de existir el paro en España. Y eso significa, o sea, ¿estarías de acuerdo con que no existiese, por lo que he entendido, sueldo mínimo? O sea, un cap. O sea, ¿tú quitarías la cifra de sueldo mínimo? El sueldo mínimo, el salario mínimo, hay que exterminarlo directamente. El salario mínimo es un invento absolutamente político. Mucha gente no lo sabe. Hay muchos países donde no existe salario mínimo y donde el coste del despido es cero. Coste de despido cero y no hay salario mínimo. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que en esos países, muchos de ellos europeos, por cierto, en esos países la tasa de paro es estructural, es marginal, es decir, es mucho más reducida que en el caso de España, con tasas de paro del 3, 4, 5%. Eso no es tasa de paro, es tasa de paro mínima, por así decir. Y los sueldos son mucho más altos. Por lo tanto, que claro que sí. ¿El salario mínimo al final qué es? El salario mínimo es una barrera de entrada. Si el salario mínimo fuera la solución al bajo sueldo que se cobra en España, entonces yo le preguntaría a nuestra querida y admirada ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿por qué se limita usted a poner un salario mínimo de 1.200, 1.300 euros y por qué no pone un salario mínimo de 7.000? Si tú quieres hacerle la faena al peor de tus enemigos, lo que tienes que hacerle es ponerle un salario mínimo de 5, 6, 7 o 10.000 euros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú le apliques ese salario mínimo, se va a ver condenado al despido, lo van a despedir, y por lo tanto al mercado negro. Va a tener, sí, para sobrevivir, tener que ir al mercado negro. El salario mínimo, por lo tanto, es una barrera de entrada. Eso significa que todos los trabajadores cuya productividad, cuya producción no alcancen o superen ese salario mínimo, se verán condenados o a no trabajar o al mercado negro. Es totalmente injusto. Tengo un par de preguntillas antes de quedarnos sin tiempo. ¿Cómo ves el problema de la vivienda en España? Posibles soluciones. El problema de la vivienda, refiriéndome a que muchas personas, sobre todo los más jóvenes, certifican que no se pueden emancipar, independizar de sus padres, tienen que compartir apartamentos entre muchos o varios, como los precios de alquiler por las nubes, ¿no? ¿Cómo ves eso y qué posibles soluciones hay o cuál es el inconveniente que haga que esto suceda? El problema de la vivienda en España es un problema de oferta. No hay oferta suficiente de vivienda, especialmente vivienda en alquiler. Y esto es consecuencia, a su vez, del ataque constante que por parte de la administración pública se ha lanzado contra los propietarios. Los propietarios están siendo atacados. La propiedad privada está siendo atacada de forma brutal, salvaje, de forma inédita en España. Y eso es lo que explica
la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Si nos vamos a obra nueva, que también hay un problema de escasez en algunas ciudades, especialmente en grandes capitales, también es un problema de carácter político y administrativo, porque, como sabes, el urbanismo en España está absolutamente tasado, el urbanismo está absolutamente intervenido. Tú y yo no podemos comprar un suelo, como hay muchísimos aquí a las afueras de la capital, y construir. Sí. No, necesitas que haya un permiso, una autorización por parte del ayuntamiento, por parte de la comunidad autónoma, para que ese suelo sea urbanizable. Posteriormente, que te concedan un permiso para poder construir. Y luego los costes que supone la construcción de carácter burocrático. Es decir, por un lado, falta vivienda nueva porque los ayuntamientos, especialmente que son los competentes en esta materia, no sacan suelo. Esto es importante. Si no hay suelo, España, tú fíjate, España sobra suelo. Tenemos suelo de sobra. Pero luego, curiosamente, no hay suelo urbano. ¿Y por qué hay falta de suelo urbano? Porque los ayuntamientos no les da la gana de sacarlo. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, hay un problema en materia de construcción. Y hay un problema en materia de alquiler. ¿Por qué? ¿Cómo desde el gobierno se está atacando al propietario? De varias formas, pero te lo resumo. En primer lugar, si tú tienes un inquilino y te deja de pagar, tienes un problema, amigo. Porque te vas a tardar hasta 3 años en echar al inquilino. Si encima el inquilino es catalogado como persona vulnerable, porque tiene hijos a cargo, etcétera, olvídate. O sea, no vas a recuperar tu vivienda en muchísimo más tiempo. En segundo lugar, la tragedia, el drama, la epidemia de la ocupación. En este caso, se te mete alguien en tu casa, que es un delito, es un delincuente, se te queda ahí y no puedes echarlo. Segundo ataque, claro. Y el tercero tiene que ver con la fijación de precios. El gobierno ha intervenido los precios en este país estableciendo o congelando el precio de los alquileres, lo cual no es precio de mercado, o estableciendo límites o revalorizaciones máximas. ¿Eso qué hace? Que lógicamente a muchos propietarios no les sale a cuenta alquilar. Si encima el riesgo de alquilar es mayor, ¿qué es lo que están haciendo muchos propietarios? O lo destinan a pisos turísticos o directamente lo venden, lo ponen a la venta sus inmuebles o lo mantienen vacío. Y eso es lo que explica que la oferta de vivienda en alquiler en España, lejos de crecer, se haya reducido. Claro, esto es ley de oferta y demanda. Si la demanda crece, porque efectivamente hay mucha gente que opta por alquiler, entre otras cosas, porque no le concede una hipoteca, porque tienes una situación de precariedad laboral, etc., y no te queda otra que ir al alquiler. Si la demanda se mantiene o incluso aumenta y la oferta baja, pues ya está, los precios se disparan. Y eso es lo que no entiende el gobierno. El gobierno quiere acabar con el problema del mercado del alquiler. Hay que defender al propietario a capa y espada. ¿Se te mete un ocupa? Ni 48 horas ni 72. Al minuto 1, con la nota registral o del notario, vas a la policía y en ese momento, ¿usted es el propietario? Sí, se me ha metido una ocupa. En ese mismo momento, policía y patada en la puerta y patada en el culo para que salga. Y segunda, ¿quieres defender la propiedad privada? Para que aumente la oferta tienes que poner más vivienda en construcción, conceder permisos y suelo para que se pueda construir y defender al propietario. A los inquilinos que impagan hay que desahuciarles. Hay que desahuciarles, pero literal también, 24, una semana, lo que determine en el contrato, pero hay que echarles. Eso dinamizaría por completo y luego eliminar, por supuesto, el control de precios. Esas 3 medidas, proteger la propiedad privada y eliminar los controles de precios, aumentaría de forma sustancial la oferta de vivienda en alquiler y mucha gente podría alquilar y los precios se reducirían. Por cierto, eso es lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho Javier Milei en Argentina. La oferta se ha disparado y los precios del alquiler han bajado. Aquí ha sucedido justamente lo contrario. Y termino. Para todos aquellos que digan, bueno, claro, ¿y la gente que no puede pagar? Bueno, ¿y para qué pagamos nosotros impuestos? ¿No hay servicios sociales? Pues que los políticos... Los mismos políticos que nos han metido en este problema hagan su trabajo. Y el trabajo de los servicios sociales es dar ayudas y soluciones a las personas sin recurso. No obligar a los propietarios a tener que cargar con sinvergüenzas o con gente que no puede pagar el alquiler. Eso es tarea de los políticos. Para eso pagamos impuestos. No es tarea de los propietarios. Es una locura. Totalmente de acuerdo. Diferencias entre el sector público y el sector privado. ¿Qué podemos aprender del uno al otro o qué puede aprender el sector público del sector privado más bien?
Bueno, yo creo que, a ver, ¿qué puede aprender? En el sector público en España tenemos yo creo profundamente los incentivos. Si los incentivos son buenos, las cosas son buenas. Me preguntabas antes por la meritocracia, ¿no? Si haces las cosas bien, tendrás si trabajas, si eres una persona responsable, si eres buena persona, si trabajas duro, si te formas, Es decir, la meritocracia funciona. Es decir, luego puedes tener mala suerte. Oye, la suerte también existe y es un factor. Pero desde luego, tu probabilidad de éxito aumenta de forma exponencial. Si eres un vago, un delincuente, un sinvergüenza, la probabilidad de que acabes mal es enorme. Y si haces las cosas bien, exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, por eso digo, los incentivos importan y el ser humano, la clave son los incentivos. Cuando son buenos, las cosas funcionan, cuando son malos, las cosas van mal. En el sector público hay un incentivo perverso. Y esto es un tema muy polémico, pero creo que hay que abrirlo y es un melón importante a debatir. ¿Qué incentivo tiene un funcionario para trabajar duro? Ninguno. Es más, como trabajes duro, eres imbécil. ¿Por qué? Porque el incentivo que tiene el funcionario es: yo tengo mi puesto garantizado, voy a cobrar exactamente lo mismo, trabaje o no trabaje. Pero hay funcionarios que se rascan directamente las narices y no trabajan nada. Entonces, la productividad, ¿qué debería aprender el sector público y el privado? La importancia de la productividad. En el sector privado, como comentábamos antes, en España tenemos un problema porque despedir es muy caro, pero desde luego, si tienes a un trabajador que es un sinvergüenza, que no da la talla, etcétera, te costará más o te costará menos. Pero al final, si eres buen empresario, tienes que prescindir de él y lo despides. Y punto y final. Pagarás lo que tengas que pagar, pero lo despides. Pues bien, eso en la administración pública no sucede. Y eso es muy importante. Por lo tanto, una de las claves sería que el sector público dejase atrás el tema funcionarial. En muchos países los empleados públicos no son funcionarios, es decir, no tienen su puesto de trabajo garantizado de por vida. Eso es exclusivo para algunos grupos de funcionarios y son contados, como por ejemplo jueces, punto, y fiscales, punto, no hay más. El resto son empleados. Otra cosa es que tengan que pasar una prueba objetiva para que no haya enchufes, para que no haya dedazos y demás, pero no tienen el puesto garantizado de por vida. Usted no trabaja, usted a la puñetera calle. ¿Qué debería aprender el sector privado del público? Nada. Ok. Pregunta controvertida. ¿Crees que sobran o faltan funcionarios públicos para los impuestos que se pagan en España? Yo creo que sobran funcionarios públicos. Para empezar, creo que la función pública como tal debería estar restringida, como digo, a una serie de puestos absolutamente catalogados y medidos. El resto, empleados públicos. Pero, fíjate, curioso, nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora, nunca hemos tenido tantos empleados públicos como ahora y nunca, Jorge, hemos tenido peores servicios públicos como ahora. Vete a una oficina de la Seguridad Social y verás, para empezar, que no te atienden si no tienes cita previa, llegas allí y no hay nadie, o hay algún funcionario que no está atendiendo a nadie, pero no te atienden si no vas con cita previa. Vete a la sanidad y dicen la sanidad pública. La sanidad pública es una estafa. La sanidad pública es un robo a mano armada. Porque la sanidad pública funciona solo si te estás muriendo. O sea, si tienes un problema grave y entras por urgencias, pues te atienden, solo faltaría, ¿no? Te atienden. Claro, y en algunos hospitales, dependiendo del hospital y tal, te atienden muy bien. Y oye, yo me quito el sombrero con los trabajadores de la sanidad como con cualquier otro trabajador, sea de la pública o sea de la privada. Entonces, yo además soy hipocondríaco, imagínate. O sea, para mí la sanidad está en mi top 3 de prioridades absolutas. Pero ¿por qué digo que es un engaño, que es una estafa, que es un robo? Porque la sanidad no solo es que te operen a vida o muerte. La sanidad también es que vayas a un médico de cabecera y te den cita al menor tiempo posible. La sanidad es que tengas un problema o tengas una molestia y te den cita con el especialista en unos días o una semana o 2 semanas, no en 8 meses. Que es lo que sucede en este país. Y ya no te digo operaciones que no son de vida o muerte, que son operaciones pequeñitas, son operaciones pequeñitas, pero si te tienen que operar porque tienes la rótula destrozada y te dan cita para 2 años y vas a tener que andar con muletas durante 2 años, eso también es la sanidad pública. Y no se cuenta, pero ¿cuánta gente
¿Cuánta gente ha muerto, literalmente, porque ha llegado tarde a un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de una enfermedad grave? Muchos, te lo garantizo. Y eso es la sanidad pública. Entonces, sanidad pública, cuando dicen los defensores de lo público, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente que no tenga recursos se moriría en la calle? Para empezar, en España hay 10 millones de españoles que pagamos la sanidad pública con nuestros impuestos y encima, como queremos una atención mínimamente decente, tenemos contratado un seguro privado, por lo tanto, somos doble pagadores. No son uno o dos, Jorge. 9, 10 millones de personas, 10 millones de españoles. Por lo tanto, muchos españoles son conscientes de que la sanidad pública no funciona y tienen que contratar un seguro privado. En segundo lugar, claro, me hace mucha gracia, ¿no? La gente se muere y tal. En muchísimos países lo que hay es, usted no tiene recursos, no hay problema. El Estado le da un cheque sanitario. Escoja usted entre los cientos de seguros que hay y escoja usted el seguro sanitario que más le convenga. Punto y final. ¿Por qué tiene que ser el Estado proveedor de un servicio que está demostrado categóricamente que el sector privado lo ofrece muchísimo mejor a mejor precio? Imagínate por un momento que se nacionaliza o se estataliza el sector de la alimentación, que los agricultores sean funcionarios y que los supermercados sean como las oficinas de la Seguridad Social. Jorge, tú y yo nos moriríamos de hambre. Tal cual. No, aparte me encanta porque efectivamente es siempre que hablo sobre reducciones de impuestos hacia el empresario, la única baza que los defensores, como dices tú, tienen es el tema de la sanidad. Curiosamente estoy en lista de espera para hacer un chequeo médico a la vuelta de octubre, que me ha dicho que ni siquiera tengo fecha. Me ha puesto en una lista de espera y me llamará. O sea que son 5 meses. Ya por ir terminando, coincidimos un poco que, bueno, para que un proyecto, una empresa, un gobierno funcione, como bien has dicho al principio del todo, recursos humanos, talento, etc. Entonces yo te quería hacer una pregunta. Tú has estado hasta con buscarte en Google y con todas las figuras de poder relevantes a nivel político, económico, empresarial, etc. Entonces te quería hacer 2 preguntas, ¿vale? La primera es, para ti, ¿qué factores consideras que tiene una persona inteligente, o qué es la inteligencia, o qué es una persona talentosa? Y luego, ¿cómo identificas a esas personas? ¿Cómo lidias, a lo mejor, ¿no? Yo siempre me he imaginado que, no sé, por ejemplo, con Javier Milei, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se habla? No sé, son 2 preguntas separadas, pero bueno, lo puedes pillar como... Bueno, yo creo, una cosa es la inteligencia, como tú habrás conocido mucha gente, muchas personas con muchísimo talento, que son auténticos genios, pero lo cual no significa per se, o sea, la inteligencia no es el factor determinante para que tengas éxito en la vida o las cosas te vayan bien. Es más, yo desde ese punto de vista, para mí hay 2 cosas a nivel personal que son claves. En primer lugar, que seas buena persona. O sea, yo, por muy inteligente que seas, por muy inteligente y por muy talentoso que seas, si eres un miserable, yo no voy a tratar contigo. No me interesa. Y hay muchos miserables, por desgracia. Entonces, primer punto, que seas una buena persona, que tenga palabra. Y en segundo lugar, que seas una persona trabajadora y diligente. Es decir, que cumplas tu palabra y que seas constante, trabajador, etcétera. Y eso para mí es clave, porque si eres por muy inteligente que seas, si eres un vago y encima no tienes palabra, pues bueno, pues va a ser difícil que yo haga negocios contigo o que trabaje contigo, ¿no? Entonces, para mí esos son los 2 factores determinantes. El trabajo, la constancia y el tener unos principios. Unos principios de ser una persona con palabra, que no desees el mal al otro, que no seas un mentiroso, que no seas un trepa, que no seas una mala persona, lo que todos entendemos por mala persona, ¿no? Una persona que engaña, que estafa, que quieres o que haces daño y pegas puñaladas por la espalda. Eso es muy importante. Más allá de la inteligencia, si a todo eso, a todos esos factores positivos de ser buen trabajador, ser una persona diligente y ser buena persona, le sumas encima la inteligencia, ya tienes el trío de ases, ¿vale? Y por lo tanto tienes tu probabilidad de que te vayan bien las cosas, se multiplica exponencialmente y supera ampliamente el 99%. Uh-huh. ¿Cómo tratar con esas personas? Tú y yo también habremos conocido a muchas personas similares. Pues
como tratarías a cualquier otra persona. Yo es que no distingo. Creo que con total naturalidad. Yo valoro muchísimo, fíjate, he conocido a gente con muchísimo poder y con muchísimo dinero, y lo que más me sorprende y lo que más me agrada de ese tipo de personas es que tratan exactamente igual a un presidente del gobierno o al camarero que le está atendiendo. Y para mí eso es fundamental, porque te hablan pues, con total normalidad y te tratan exactamente igual, no no por el puesto que ocupas, sino de tú a tú por quién eres. Y eso es muy importante. Yo creo que eso además, fíjate, yo eso también lo noto mucho, esa diferencia entre la ciudad, una ciudad cosmopolita como Madrid, y otras zonas pues más de provincia, etcétera, donde te tratan diferente en función de quién eres, ¿no? Si tú eres el farmacéutico o eres el médico, que te tratan con más respeto, con más atención, con más tal. En Madrid, como casi todos somos de fuera de Madrid, la gente se fija menos en el dinero que ganas o el puesto que ocupas y se fija más en la persona. Entonces, para mí, eso es fundamental. ¿Cómo tratar a una persona de poder, de dinero, etcétera? Pues yo siempre aplico la misma regla. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Qué bueno, Manuel. Ya podía acabando, preguntas rápidas que se responden en una palabra. Si pudieses cenar con cualquier persona en el mundo, viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Como muerta no sería imposible, te voy a decir una viva que tú has citado anteriormente. Elon Musk. Para mí es el Leonardo da Vinci en nuestro tiempo. Wow, buen ejemplo. Sí, polímata. ¿Libro que recomiendes y por qué? Economía en una lección, de Henry Hazlitt. En ese libro, súper sencillo, súper didáctico y súper breve, si tú te lees ese libro y lo estudias, vas a saber más economía que el 99% de los economistas. Wow, buen clickbait. Link referral. Vale, esta igual se repite, pero un economista al que admires, un político al que admires y una figura empresarial a la que admires. Bueno, economista al que admire, mi maestro Miguel Anxo Bastos Boueta. Político al que admire, ya no está en activo, pero mi ex jefe, Javier Fernández Laschetti. ¿Y la tercera es? Figura empresarial. Figura empresarial. Pues para mí, Elon Musk a nivel internacional, además me acabo de leer su biografía, absolutamente recomendable, una auténtica figura, pero a nivel personal, y por poner un caso español, Amancio Ortega. Amancio Ortega trata igual al presidente del gobierno que al que está limpiando una tienda en Zara. O sea, la calidad humana de Amancio Ortega es absolutamente excepcional. Espectacular. Si tuvieses una varita mágica y pudieses cambiar 3 cosas en España, ¿qué cambiarías y por qué? Cambiaría la seguridad social, la eliminaría y implantaría un sistema de capitalización para que todos los españoles ahorren e inviertan para su futura jubilación. Cambiaría por completo el mercado laboral en España, que es la gran tragedia del paro y la precariedad. Establecería un mercado laboral totalmente libre. Y en tercer lugar, los impuestos. Reduciría al Estado a las funciones mínimas e imprescindibles para reducir de forma muy sustancial la carga impositiva en este país. Convertiría a España en un paraíso, o mejor dicho, un refugio, que es la palabra correcta, fiscal. Qué bueno. Espectacular. Manuel, imagínate que te están escuchando las casi 8.000 millones de personas del planeta Tierra y que se va a traducir tu mensaje en todos los idiomas habidos y por haber. ¿Qué le dirías al planeta Tierra? Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser un speech. Yo creo, le diría el valor de la libertad. El hombre que no es libre no es hombre. Por lo tanto, la libertad es el mayor de los dones y la mayor de las virtudes que tenemos, el mayor de los principios que debemos defender y garantizar. La libertad está siempre amenazada y siempre en riesgo. Y esto es como el oxígeno. No te das cuenta de la importancia de la libertad hasta que la pierdes. Wow, espectacular.
Manuel Llamas, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde la gente te puede encontrar en tu día a día para que aquellos que quieran un poco más de ti. Bueno, pues yo ahora mismo, entre distintas funciones, desempeño, estoy llevando un programa de radio los fines de semana en E-Radio que se llama... bueno, tengo varios programas, pero en el caso del fin de semana, La Trinchera de Llamas, donde hablamos de política, etcétera. Luego también tengo un programa en B1, Economía en Llamas. Los títulos no los he puesto yo, que conste. Eso me los han puesto mis jefes, Sí. que yo tengo varios jefes. Y luego en el Instituto Juan de Mariana, que tengo el inmenso orgullo de dirigir, pues allí tenéis, animo a todos tus oyentes y tu audiencia que visite el instituto, donde hacemos muchas actividades, ponencias, conferencias, y ahora además estamos desarrollando una nueva vía relacionada con la formación online, donde desarrollamos tanto cursos gratuitos de difusión y divulgación de las ideas de la libertad, como algunos cursos de pago que consideramos que pueden ser muy valiosos para también incrementar la libertad del individuo, entre otras cosas, sobre finanzas personales, porque una persona, aquí en España tenemos muchos problemas, uno de ellos es la falta de cultura financiera. Si quieres ser libre, yo siempre digo lo mismo, el dinero no te garantiza la felicidad, aunque pueda ayudar, no te garantiza la felicidad. Ahora, lo que sí te garantiza el dinero es libertad. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Manuel, por tus conocimientos, por aportar y conectarte con esta comunidad de jóvenes emprendedores. Dejaré en la biografía, si nos estáis viendo en YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn y todos los enlaces también de tus canales de YouTube y páginas web. Muchísimas gracias. Un auténtico placer. Nos vemos en la próxima. A por todas.